Muy bien, me da mucho gusto recibir en este estudio al secretario de Educación del Estado, Adolfo Mota, a quien agradezco mucho haga un espacio en su agenda para hablar de lo que está pasando con el magisterio, sobre todo con la reforma educativa y particularmente con el tema de las leyes secundarias. Secretario, bienvenido a este estudio, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Jorge, buenas noches a ti y a todo tu amplio auditorio. Secretario, primero quería preguntarte, ¿cuál es la postura del gobierno del Estado con respecto a la reforma educativa y sobre todo con el tema de las leyes secundarias de la misma? Hemos estado atentos al desarrollo de una reforma educativa y una iniciativa que comenzó a principios de año. Ahora, la más reciente aprobada, la Ley del Servicio Profesional Docente, ha sido aprobada en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y lo que sigue del proceso legislativo, se entiende, es su promulgación para la iniciación de la vigencia. En ese sentido, el gobierno del Estado, primero, y hoy hemos presentado ya una postura respecto del mismo, somos muy respetuosos de las instancias y de los resultados de las leyes federales, y también manifestamos que con respecto a las consecuencias o a las características que esta misma reforma posee, el gobierno del Estado está atento a las expresiones del magisterio veracruzano, de los padres de familia, y abierto al diálogo para desde luego tener la adaptación que más convenga a los veracruzanos y sobre todo a los maestros de Veracruz. Secretario, cuando me dices que el gobierno del Estado está atento a estos reclamos, a las demandas del magisterio veracruzano, quiero retomar algunas de ellas, pues escuchando lo que pasa en la plaza pública, pues hay versiones de los maestros que si pierden su aguinaldo, que si las plazas, es decir, hay una serie de versiones, no sé si calificarlas de rumores, pero sí de versiones que seguramente tú tienes en el pulso. ¿Qué hay de esto? ¿Qué nos puedes decir tú como secretario de Educación del Estado con respecto a lo que se dice en la plaza pública, en la calle, por parte del magisterio? Qué bueno que me preguntas eso, Jorge. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar, primero que nada, que en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Educación, hay la convicción de que ninguna prestación está en riesgo. Es decir, que las prestaciones, las conquistas laborales que las maestras y maestros de Veracruz han venido acumulando durante años, esas no están en riesgo ni están a discusión en el tema de la reforma educativa, que muy por el contrario, están minutadas con las organizaciones sindicales y tendrán que respetarse a una como conquistas laborales de los propios maestros de Veracruz. Me llama la atención, tan solo por enumerar dos apartados, que he estado muy atento, como tú bien dices, en redes sociales, de que pudiera estar en riesgo el aguinaldo. Digo que es totalmente falso, que esa prestación y las demás prestaciones, como la quincena del Día del Maestro, están aseguradas, no tienen una vinculación con la reforma educativa, que en la ley del servicio profesional docente puedo destacar claramente que el aspecto laboral está salvado, porque llama, conmina, señala el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, que es la que rige la relación del patrón con los trabajadores y en la cual tendremos que mantenernos en perfecta comunicación y sana comunicación con el magisterio de Veracruz. Entonces, en primera instancia te diría categóricamente, y es una postura del gobierno de Veracruz, las prestaciones de los maestros en la parte laboral no están en riesgo. ¿Qué faltaría ahí por parte de los líderes sindicales? Bajar esta información más a todo el gremio, que conozcan pues lo que dice la ley, esto que tú nos estás diciendo, que esa parte no se toca, que me parece que ha sido la parte de mayor reclamo por parte de los maestros en la calle, ¿no? Bien, yo creo que viene una etapa de mucha información, de dar a conocer cada uno de los apartados, analizarlo y también encontrar esta parte que forma parte de la discusión y que hoy quiero garantizar frente al auditorio, que tiene que ver con la adaptabilidad de la reforma a la entidad federativa. Es decir, en la ley del Instituto Nacional de Evaluación establece muy claro que serán las entidades federativas quienes a su vez habrán de tener la potestad para generar evaluaciones. Y yo les doy la garantía, como secretario de Educación, que ninguna de las evaluaciones que se apliquen en Veracruz tendrán como objetivo afectar la permanencia del magisterio, del maestro, de la maestra de Veracruz, muy por el contrario, sino generar las condiciones de vínculo que nos permitan tener un diagnóstico
saber hacia dónde debemos enfocar nuestros conocimientos y mejorarlos y contribuir a que nuestra educación siga mejorando en el término de calidad. Yo creo, Jorge, que la reforma observa un bosque, tal vez para algunas entidades federativas que no han logrado generar lo que Veracruz sí, una escuela benemérita, la primera en todo el país, que ha generado miles de maestras y maestros veracruzanos perfectamente preparados. Hay un estado como es el de Veracruz, con 18 expresiones sindicales. Somos el estado de la República con mayor cantidad de expresiones sindicales y una de las mayores matrículas de maestros en todo el país. Esa diversidad nos obliga a estar atentos, a acordar, a dialogar, a dejar la cerrazón en otro lugar y estar muy atentos a estas expresiones que se han venido dando, pero que hoy quiero garantizar que definitivamente el gobierno del Estado está atento a esos llamados y procurará en todo momento adaptar esta reforma educativa en los términos que más convengan y generen beneficios a los niños y niñas de Veracruz. Secretario, ya que estás hablando del tema del diálogo, se ha solicitado por parte del gobierno del Estado la intervención de una instancia que tiene esa naturaleza, el Congreso del Estado. ¿Qué nos puedes decir de esta solicitud y bueno, esta apertura que tiene el Congreso de entrarle a este tema también? Hace incluso, Jorge, unos minutos me llamaron secretarios de educación de otras entidades y me decían, oye, qué bien que el gobernador de Veracruz ha tomado esta iniciativa de solicitarle, con el respeto a su soberanía y al diálogo y la coordinación que hay entre poderes, al legislativo de Veracruz que pueda instalarse una comisión plural en donde las distintas expresiones que las hay, y las hemos estado escuchando y entendiendo durante estos días, puedan encontrar en el legislativo la posibilidad de comunicarse, de expresar y de externar sus opiniones. La convicción de Javier Duarte y de su gobierno es que su gobierno debe participar y estar atento a estas expresiones de las distintas organizaciones que han venido señalando o mostrando este lado de querer opinar y de consolidar algunas dudas que tienen respecto de la reforma. Hasta donde entiendo, Jorge, ha contestado ya el Poder Legislativo y han dicho que efectivamente le toman la palabra al gobernador de Veracruz e instalarán esta comisión para escuchar todos los comentarios y las expresiones que se tienen, canalizar en mesas en donde habremos de participar y estoy seguro con el diálogo y la apertura se disiparán todas las dudas que se observan y podremos concretar, aterrizar y señalar una reforma que sea eso, en el beneficio de la educación de Veracruz. Hasta el día de hoy, en ninguna organización sindical a la que he asistido, a veces a sus asambleas, a sus reuniones, yo he escuchado que los maestros de Veracruz no se quieren evaluar, pero quieren saber las reglas bien determinadas, que sea objetivo y que no les perjudique, sino por el contrario, detone sus posibilidades. Claro, y tú ya nos has aclarado en ese sentido. Finalmente, secretario, ¿qué otros aspectos podríamos apuntar o destacar de esta reforma educativa? Hay uno fundamental que arroja y que el Ejecutivo Federal señaló y ahora presenta al Legislativo, que es la modificación de la fórmula del FAEP. ¿Qué es el FAEP? El Fondo de Aportación de Educación Básica, que esta fórmula en los últimos 7 u 8 años ha perjudicado a Veracruz porque no le reconoce su grado de marginalidad. Tú y yo lo sabemos y gracias a este espacio miles de veracruzanos, cientos de miles pueden tener acceso a una señal porque la dispersión de Veracruz es muy amplia. Y al no reconocerla en la fórmula del FAEP, nos asignaron menos recursos que a entidades federativas que son 100% urbanas. Hay algunos analistas señalan que en el acumulado son 7.500 millones de pesos que ha dejado de percibir Veracruz. Este replanteamiento de la fórmula y el reconocimiento de la marginalidad a una Secretaría de Educación que imparte en todos sus niveles educación en más de 7,000 localidades es muy benéfica y nos puede traer recursos muy importantes para equipamiento de escuelas, para mejora de la infraestructura, que es un reclamo también del magisterio veracruzano, de los padres de familia, y que eso pueda aterrizarse en beneficio de Veracruz.
Bueno, entonces, resumiendo, en esta plática que hemos tenido, no se pierde la estabilidad laboral de los maestros en Veracruz. Y este último punto que tú estás dándonos a conocer también es importante destacar y rescatar, y que nuestro auditorio tenga muy claro en esta charla que hemos tenido contigo como titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. A eso vengo, Jorge, con tu invitación a garantizar la estabilidad laboral, puesto que he revisado el adendum y he revisado detenidamente la ley profesional del docente. Puedo aseverar en el cargo que tengo esta encomienda de que la estabilidad laboral del magisterio no está en entredicho, que nuestra obligación como gobierno del Estado es respaldar sus conquistas laborales, atenderlas y seguir dialogando con ellos, y que en la parte de servicio profesional docente encontraremos con el diálogo las mejores oportunidades para hacer de la evaluación un instrumento de mejora de la educación y no un instrumento que perjudique o que tenga como su fin último afectar los derechos de los trabajadores de la educación. Secretario, pues te aprecio mucho estos minutos y que hayas estado con nosotros en este espacio hablando de este tema tan importante. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Muy buenas noches.